a dar la otra parte del integrando. Entonces, en ese C, por ejemplo, da toda la pauta de que por sustitución no se puede hacer, habría que probar por partes. Y bueno, yo creo que uno identificando de esta manera y teniendo en cuenta esas cosas va a poder utilizar el método que sea acorde a ese integral. Entonces, repito, en el primero, al parecer funciona el método de sustitución. En el B del 3, el método de descomposición por fracciones simples. En el C, y hasta me atrevería a decir en el D, bueno, en el C aseguro que es integración por partes. Y a ver, en el D, tenemos una polinómica y una exponencial. Ahora, ¿se acuerdan que hoy les dije que cuando hay una exponencial, o tenemos el logaritmo o el seno de algo, por ahí conviene ver si el exponente o lo que está dentro del logaritmo o lo que está en la base de una potencia se puede llamar u y que al diferenciarnos de la otra parte? Por lo que yo logro ver acá, si nosotros en el ejercicio de llamamos u al exponente de e, es decir, u a x al cubo, cuando hallemos el diferencial de x al cubo, eso nos va a dar 3x cuadrado por el diferencial de x. Y justamente es lo que aparece en la otra parte del integrando, así que uno con esta idea puede ver si se aplica el método de sustitución o no. En este caso, al parecer se aplica el de sustitución. Y bueno, les dejo los otros para que los piensen ustedes, el E, el F, ¿sí? Eso les va a quedar a ustedes para pensar cuál es el método que mejor se aplica. Lo que vamos a hacer con la profe es en estos días ir subiendo las resoluciones de los ejercicios que vimos en el práctico, así que en todo caso ustedes van a poder controlar después estos resultados, ¿sí? Vamos a hacer el 4 entonces y con eso ya terminaríamos por ahora. Bien, en el 4 dice, hallar la primitiva de la función f de x que se anula para x igual 2. ¿Se acuerdan que la definición de función primitiva es una función que al derivarla me da la función original? En este caso, una primitiva de esta función f de x sería una función f de grande que al derivarla me da esta. Se traduce esto a hallar la integral y ver en qué valores se anula, o sea, y hallar la constante de integración a partir de este dato que tenemos, que es el valor en donde se anula la función. Así que vamos a hacer eso. Bien, en el punto 4, entonces, en el punto 4 nos pide la primitiva de esta función f de x, y si ustedes se acuerdan, la idea para primitivas es escribirla con una f mayúscula. Entonces, lo que tiene que pasar con esta primitiva es que cuando yo lo derive, me tiene que quedar la función f de x, es decir, esa función original. Entonces, si la derivada me tiene que dar esa función, a la primitiva sabemos que la podemos calcular como la integral. Entonces, calcular la integral de esta función es calcular la integral de x por la raíz cuadrada de x al cuadrado más 1 por el diferencial de x. ¿Qué método podríamos aplicar acá? A ver si pueden identificar el método que se aplica para esta integral. Método de sustitución, método por partes. Podría ser el de sustitución. Podría ser el de sustitución. ¿Quién podría ser un candidato para llamar u en este caso? X. X. Si yo tomo u como x, ¿quién va a ser el diferencial de u? X cuadrado menos 1. No. Perdón. El U, X cuadrado menos 1 y, y du, A ver, X. es eso.
U llamaríamos a lo que está dentro de la raíz, que es x cuadrado más 1. Entonces, con eso, el diferencial de u sería, o lo escribo acá abajo, el diferencial Menos 1 es, profe. es menos 1. Sí. Ahí, acá es menos 1 y acá es menos 1. Entonces, el diferencial de u va a ser 2 por x por el diferencial de x. Acá ustedes pueden elegir a quién llama, o sea, si despejan todo x o solamente una parte, o sea, si nosotros llamamos a u a x al cuadrado menos 1, entonces de esta parte nos quedaría u elevado a la 1 medio, o sea, pensando la raíz cuadrada como la potencia 1 medio. Y esto que resta, que es el producto de x por el diferencial de x, lo podríamos pensar de esta manera. Entonces, ¿quién va a ser x por el diferencial de x? X por el diferencial de x va a ser el diferencial de u sobre 2. O no sé cómo ustedes lo plantearon en clase, tal vez despejaron todo el diferencial de x, dijeron que diferencial de x, vamos a hacerlo así en todo caso. Esto nos queda diferencial de u sobre 2x igual al diferencial de x. O sea, lo que voy es que no es necesario siempre despejar todo el diferencial de x. Si notamos que una parte, por ejemplo, es un factor del integrando, entonces directamente despejamos esa parte. Si hacemos este despeje, esto nos va a quedar así, nos va a quedar la integral de x por u elevado a la 1 medio por el diferencial de x, que es de u sobre 2 por x. Acá es importante que la integral nos quede solamente en función de u, que fue la sustitución que hicimos. Entonces, esta integral va a ser igual a 1 medio por la integral de u elevado a la 1 medio. Es decir, esta constante ya la saqué de la integral, entonces me queda la integral de u elevado a la 1 medio. Esta integral que tenemos acá es inmediata. La integral de u elevado a la 1 medio va a ser igual a u elevado a la 3 medios sobre 3 medios, pero dividir por 3 medios lo mismo que multiplicar por 2 tercios. ¿Sí? Entonces, repito, lo que hice acá fue pensar que u elevado a la 3 medios sobre 3 medios es lo mismo que 2 tercios por u elevado a la 3 medios. Solamente lo escribí para que no nos quede. Acá ya puedo sumar la constante de integración porque ya integré esa integral. Entonces, reemplazando u por la sustitución original que teníamos acá y resolviendo este producto que tenemos de 1 medio por 2 tercios, eso nos va a quedar 1 tercio por u elevado a la 3 medios, es decir, por x al cuadrado menos 1 elevado a la 3 medios, más la constante de integración. ¿Sí? Entonces, repito, la sustitución que hicimos fue esto que está dentro de la raíz, lo llamo u para que me quede u elevado a la 1 medio, de la expresión del diferencial de u, reemplazo la expresión del diferencial de x, cuando hago ese reemplazo me queda esta integral que es inmediata. Resuelvo la integral, reemplazo el u por la sustitución que había hecho al principio y me queda esa función. Voy a pasarlo en limpio. Tengo que esta primitiva, entonces, que yo llamé f grande de x, esta primitiva, entonces, va a ser igual a 1 tercio por x al cuadrado menos 1 elevado a la 3 medios más la constante c. Acá ustedes eligen si lo dejan expresado así o lo expresan como raíz. Lo voy a dejar escrito de las dos formas. Esto lo podemos pensar como 1 tercio por la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 1 elevado al cubo más la constante de integración. O sea, cualquiera de las dos expresiones que elijan está bien. O lo dejan como potencia o lo dejan como raíz. Esa es esta función de acá que nosotros llamamos f grande,
estarían representando todas las primitivas de esta función que están en el integrando. Si son todas las primitivas que están en el integrando, quiere decir que cuando yo derive esta función, me va a dar la función del integrando. Pero yo en particular me quiero quedar con una función. ¿Con cuál de esas primitivas me quiero quedar? Justamente lo que nos dice el ejercicio acá, la que se anula para x igual 2. Entonces, si me quiero quedar con la primitiva que se anula para x igual 2, entonces me quiero quedar con la primitiva que en f de 2 se hace 0. Esa es la condición que nos da el ejercicio. Entonces, ¿para qué valores de c esta función se va a hacer 0? Bueno, reemplazo en esta expresión x por 2, ¿y qué nos va a quedar? Nos va a quedar 1/3 por la raíz cuadrada, a ver si puedo hacerlo directo. Acá nos queda 2 al cuadrado, es 4 menos 1 es 3, por lo tanto nos queda la raíz cuadrada de... En 2 se anula, dice, ¿no? Bien. Entonces, cuando reemplazo x por 2, esto nos queda la raíz cuadrada de 2 al cuadrado menos 1, nos queda 3, 3 elevado al cubo, es 27, más la constante de integración igual a 0, ¿sí? Entonces, repito, lo que hice fue, de todas las primitivas que hallé con la integral, me quiero quedar con la primitiva que se anula para x igual 2, es decir, en la que f de 2 se hace 0. Esto me va a permitir hallar cuál es la constante c. Entonces, la constante c, yo puedo decir que va a ser igual a menos 1/3 por la raíz cuadrada de 27. O sea, simplemente despejo esta constante c. Esta constante c es la que me va a permitir especializar o quedarme con una de estas primitivas. La primitiva entonces que yo quiero, f de x, va a ser igual a 1/3 por la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 1, todo eso elevado al cubo, más esta constante de integración. En este caso, la constante de integración c, por esta condición que teníamos acá al principio, nos dio que es menos 1/3 raíz cuadrada de 27. Entonces, menos 1/3 raíz cuadrada de 27. Repito entonces, en el ejercicio nos pedía hallar la primitiva de la función f de x. Esta es la función f de x, la que están integrando, y la primitiva de una función la hallamos justamente integrando la función. Al conjunto de todas las primitivas generalmente se denomina con f grande. Ahora, yo obtengo con esto todas las primitivas, es decir, todas las funciones cuya derivada me da esta función. Pero yo quiero la primitiva que se anula en x igual 2, es decir, la primitiva que en 2 se hace 0. Con esta condición, yo hallo el caso particular o un número particular para hacer, y es esa la primitiva que me está dando para este ejercicio. O sea, va a depender de la condición que nos dé para la primitiva para hallar esa constante c. A ver si miramos en el B, por ejemplo. En el B dice, hallar la primitiva que toma valor 10 para x igual 2 y cuya pendiente está dada por la función x cuadrado menos 4x más 25. Cuando hablamos de pendiente, ¿se acuerdan que hablamos de derivada? O sea, si esa es la pendiente, entonces la función original, antes de derivar y que nos dé este resultado, se obtiene también integrando. Entonces, la idea es similar. Lo que va a cambiar ahora es que nuestra función f de x va a ser esa función de cuadrática, creo que es, la función cuadrática que tenemos ahí, y como dice que toma valor 10 para x igual 2, ahora para x igual 2 ya no sería igual a 0, sino que sería igual a 10. ¿Sí? ¿Se va entendiendo esta parte? Vamos a hacer de todas formas para que les quede completo, ¿sí? Bien. Repito entonces, esta sería la primitiva para este ejercicio A. Ya sería la primitiva con la constante particular a partir de la condición D.
Vamos a hacer el B entonces. Entonces, ahora la primitiva que tenemos que calcular es la primitiva de la función cuadrática. Entonces, calculamos la integral de esta función cuadrática, que es x cuadrado menos 4x más 25 por el diferencial de x. Siempre que ustedes van a calcular una integral, no tienen que olvidarse de que con la integral siempre va acompañado el diferencial de x. Si ponen la integral de una función y no está el diferencial de x, entonces se va a considerar mal el ejercicio porque no está correcta la expresión de la integral. Entonces, integrando esta función por descomposición, ¿qué nos quedaría? La integral de x al cuadrado es x al cubo sobre 3 menos 4 por la integral de x, y la integral de x es x cuadrado sobre 2, y la integral de 25 por el diferencial de x va a ser igual a más 25 por x. Esto nos queda más la constante de integración. Esto simplemente lo puedo simplificar y esto en realidad me quedaría menos 2x al cuadrado. Entonces, este sería el conjunto de todas las primitivas de la función f de x. Pero yo no quiero todas las primitivas, sino que quiero una en particular. ¿Cuál es esa particular? Aquella que toma de valor 10 para x igual 2. Es decir, f de 2 va a ser igual a 10. Si pongo que f de 2 va a ser igual a 10, reemplazo en esta función x por 2 y eso nos quedaría 2 al cubo sobre 3. Acá habíamos dicho que nos queda menos 2x al cuadrado, entonces quedaría menos 2 por 2 al cuadrado, más 25 por 2, más c, igual a 10. Cuando hallen este resultado de acá y despejen el c, ese va a ser el valor de la constante. A ver si yo lo tengo por acá, o lo quieren calcular ustedes. Esto, a ver, nos va a quedar 2 por 2, 4, 4, 8 al cubo. Esto nos queda 8 al cubo. Acá nos queda 2 por 4, eso es menos 8. 25 por 2 nos queda más 50, más c igual a 10. ¿Cuánto les da todo esto y cuánto les da el resultado de c cuando despejen? Controlen en todo caso ustedes y yo les voy a dar el resultado que... Cuando hacemos 10 menos toda esta parte de lo que obtengo acá, según mis cálculos, y si no está algo mal, debería dar que c 104 tercios. Si les da 104 tercios, entonces quiere decir que a partir de acá podemos decir que la primitiva f de x va a ser igual a x al cubo sobre 3 menos 2x al cuadrado. Ay, no me va a dar el lugar. Dígame si está bien ese resultado nada más, entonces ya lo dejamos así. Profe, no, no sé, pero a mí me da menos 88 tercios. Cuando haces 10 menos todo esto, Ajá. o solamente esto te da 88 tercios. Cuando hago 10 menos todo eso. O sea, 10 más 8 tercios más 8 menos 50. Esto, acá hay un más, ¿eh? Es decir, debería restarle. Hay un más ahí. Y Ok. este es un positivo. A ver, vamos a hacerlo. Yo no tengo. Así ya Sí, nos queda. entonces ahí sí. Hay que hacer 10 menos 8 tercios más 8 menos 50. Da menos 104 tercios. Da menos 104 tercios. Acá quedaría un menos.
Entonces, si C da menos 104 tercios, de esta primitiva, ya haciendo el caso particular con este valor de C, me daría la primitiva que estoy buscando. Lo voy a dejar escrito acá. F de X va a ser igual a X al cubo sobre 3 menos 2X cuadrado más 25X más esta constante de integración, que esta constante de integración salió de este dato. Y eso da menos 104 tercios. Esta es la primitiva entonces que al derivar me da esta función y además el valor en x igual 2 es igual a 10. ¿Sí? Esto entonces es lo que nos pide en este ejercicio 4. Bien, con esto terminaríamos entonces por hoy. ¿Tienen, a ver, si tienen alguna consulta de algún ejercicio por ahí que les haya quedado del práctico anterior y quieren consultarla, pueden aprovechar en este momento. O sea, me puedo quedar unos minutos más por si tienen alguna consulta de algún